¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Historia de Videojuegos. Hoy vamos a hablar de un tema que llevamos hablando, yo creo que desde el principio, y siempre salen, y a lo mejor hay gente como yo que no sabe todo del tema, pero que yo creo que ha sido fundamental. Vamos a hablar de las curvas de Bercier. Se dice así, ¿no? Bercier. Bercier, sí. Pues cuéntanos, ¿qué son las curvas? Bueno, Estas pues, curvas. a ver, esto es un sistema de nodos que están unidos por una curva, que es la interpolación entre los nodos, y forman una de las curvas paramétricas que en este caso hablamos de Bézier. También tenemos las spline, hay distintos tipos de curvas. No son los mismos las spline que las Bézier. No, no, porque una curva de Bézier pasa por los nodos de control, ¿vale? Y una spline no pasa por ninguno, se aproxima a los puntos de control, mientras que una Bézier, la curva resultante va pasando por los puntos de control, no así por sus asas, pero sí por los puntos de control. En una spline no pasa por ninguno. En una spline la curva afecta, o sea, todos los puntos de control afectan a la totalidad de la curva. Si yo muevo un punto de control, afecta a la totalidad de la curva, y en una curva de Bézier, si yo muevo un punto, solo afecta al tramo entre el punto de control y el punto de control. A lo mejor si vimos alguna y tenemos un recurso maravilloso de alguna Bercier, algo más que una Bercier. ¿Esto es una Bercier, esto que tenemos ahora puesto? Bueno, esto que tenemos puesto es un circuito del juego que hablamos en el anterior episodio, del juego de carreras de motos de Pedrosa 3D. Si veis en la parte clara, la parte que es de color blanco, que es un tramo seleccionado de ese circuito, veréis en azul una serie de puntos unidos por unas rectas, por unas partes más rectas. Eso en realidad es una curva de Bézier. Los puntos que veis son puntos de control, y lo que no acertáis a ver probablemente son dónde están las asas. Un punto de control tiene dos asas, una a la izquierda del punto de control y otra a la derecha del punto de control, y con ello lo que se hace es cambiar la curvatura en ese punto de control, la tracción de la curva sobre el punto de control y sobre sus asas. A lo mejor es un poco difícil de explicar, porque para explicarlo en condiciones deberíamos de tener un vídeo de una curva de Bézier y poder verlo dinámicamente, como cuando toco un punto de control o cuando toco una de las asas del punto de control. Cada punto de control tiene dos asas, como decía antes, y veis cómo afecta el que yo tire de una de las asas o que tire de un punto de control, y cómo afecta a la curva el tramo desde ese punto de control al siguiente o al anterior. Pues si nos mandas un mini vídeo, un GIF, mini vídeo. Un día hacemos una clase de esto. Hacemos una clase, me parece. Hacemos una clase perfecto. de esto. El caso es que recuerdo que hace tiempo, o sea, cuando empecé a hacer cosas de videojuegos, ya vamos a pasar la época de las recreativas, en la que no utilizaba nada de esto, pero hubo una época en la que me compré unos cuantos libros de matemáticas. Bueno, yo creo que es porque estaba en oferta, no sé, no me acuerdo muy bien. Yo también lo hago, pero lo importante es leérselos, que también eso lo he descubierto. Bueno, y supongo que tú sí te los leíste. No te creas que me los leía todos, pero hubo uno que me llamó poderosamente la atención, uno que hablaba sobre las curvas de Bézier y curvas spline y Bézier. Y después de juguetear con el tema, bueno, ya sabes que el término matemático de la curva, bueno, pues es un poco más intragable, pero cuando eso te lo llevas, lo parametrizas y te lo llevas a un programita, te das cuenta de que tiene potencial, de que, bueno, se me ocurren cosas que hacer con ello, porque también empezábamos a hacer los primeros juegos de carreras. Fernando Alonso, que ya incorpora, en el juego de móvil ya incorporaba estas curvas de Bézier, que antes no las teníamos, y hubo un momento que pensé, digo, ¿por qué no poner una curva de Bézier? Digo, tiene ventajas. Y os voy a contar cuáles son las ventajas. Las ventajas, si veis el recorrido, la curva de Bézier marca un camino. Ese camino no tienes por qué seguirlo con tu coche, moto o elemento que corre sobre el circuito. De hecho, no es el más óptimo en este caso.
No, no es el más óptimo. El estímulo intercentral, en este caso. Sí, lo que ocurre es que la moto sabe dónde está en cada momento, o el coche sabe dónde está en cada momento, porque lo que busca es su aproximación a la curva. No va por la curva, no es un raíl por el que metes como en un escalestris, que metes el cochecito y va pegadito al raíl. No es un raíl, es un sistema de información. Le dice al objeto que viaja a través del circuito, le dice dónde estás, si estás muy lejos de la curva, es que estás muy cerca de la pared, si estás muy cerca de la curva, que vas por el camino correcto. De hecho, en este circuito no se ve porque hay una curva seleccionada, pero normalmente lo que hay son 3 curvas. Es justo lo que te iba a preguntar, también las de fuera. Están la curva buena, la menos buena y la que puedes usar solo para situaciones especiales. En un adelantamiento, la moto enemiga, o sea, la moto dirigida por la inteligencia, puede arriesgar y pasarse a una curva que es menos útil, con la cual puedes tener algún problema. Entonces decide en ese momento arriesgar porque es un momento propicio y toma determinadas decisiones la inteligencia que hay por detrás. Si esa decisión, como veíamos en otros capítulos, esa decisión viene derivada de lo inteligente o no inteligente que tiene que ser, pues si es muy inteligente no lo haría, pero como hablábamos antes, hacemos un poco más tonto al enemigo, pues ese enemigo, esa moto manejada por la CPU, pues llegará a la curva, llegará mal, derrapará o se caerá. Y ahí perderá Oye, cuando se caían, arrastraban a... Sí, arrastraban, salía la moto, daba unas cuantas vueltas de campana. Bueno, la moto que se caía, pero ¿te tiraba a ti también o no? Te tiraba a ti también, sí. Tiraba al personaje, también caía. Yo siempre... O sea, no, eso me maravilla, o sea, refiero que es como... Si lo hubiese hecho yo, se me hubiese olvidado tirar al... No, es la parte en la que ves ves en todo su apogeo ese accidente, uy, ha caído, bueno, yo me he librado por los pelos, etcétera. No, como estuviese en paralelo contigo, sí, te arrastraba y te la pegabas y perdías los dos, como en la realidad. Muchas veces te adelantaba porque la inteligencia le decía que tenía que adelantar, le veías adelantarte, sabías que no podía ser, que ese adelantamiento le iba a costar y efectivamente cuando llegaba a la curva veías la nube del derrapaje y veías cómo salía por un lateral. Qué grande, qué grande. 3 curvas, una buena, una mediana y una mala, dirigidas por, como ves ahí, por 3 colores, azul, verde y roja. Ah, bueno, ahora... Azul, verde y roja. Sí, toda la parte derecha son información que va a llevar la curva. Parece una tontería, pero todo eso que ves a la derecha es información. Y esa información se va a codificar dentro de la curva de Bézier, que esa es la parte interesante. Que puedo codificar una gran cantidad de información dentro de la curva de Bézier y que cada uno de los puntos que ves ahí, de los nodos, cada uno de los nodos tiene una ecuación, ¿vale? Una ecuación en este caso en 3D es una ecuación de plano, de forma que cuando una moto atraviesa la siguiente ecuación de plano, cuando una moto atraviesa un nodo, cambia de ecuación y va buscando la siguiente ecuación. Cuando atraviesa esa otra ecuación, sabe que ha atravesado ese nodo y le pide al nodo toda esa información que ves a la derecha. Que esto, por supuesto, no existía nada, te inventaste un formato para guardarlo... Sí. Eso es. Me inventé un formato para codificar todo eso en una curva de Bézier. Y otra cosa de las... Porque no me digas que era JSON y que inventaste el JSON. No, esto era binario. Esto era... Binario puro y duro. Byte a byte. Aprovechando el bit. ¿Sabes? Tal cual. Tal cual. Que cuando no lo necesitabas... Aprovechando el bit. El bit 7 era no sé qué, el bit 6 era no sé cuántos, el bit 5 era no sé qué, y así. O sea, no era un byte. Un byte es perder demasiado. Absolutamente. Hay que leerlo entero, tal. Bueno, y si tienes 8 bits, perdona, pues obviamente tienes 8 bits. De una sola lectura... 8 bits tienes muchas más posibilidades que si codificas un valor ahí. No, totalmente de acuerdo. Bueno, y estoy viendo que solo la currada de hacerte este editor de curvas también era importante. O sea, es que yo creo que te has pasado la vida... Bueno, has hecho juegos, sí, pero haciendo herramientas, solo por curiosidad, ¿cuánto es el tiempo que has estado haciendo herramientas, motores, respecto al juego? Pues mira, más o menos, va en paralelo.
Mm. Yo cuando comenzaba un juego, Ujú. lo primero que hacía era pensar en qué es lo que necesito, cuáles son los ingredientes, qué ingredientes tiene el juego y qué necesito para cocinar estos ingredientes. Ujú. Entonces, a medida que voy haciendo el juego, voy necesitando eh, estos ingredientes. Yeah. Y estos ingredientes los hago al mismo tiempo que el juego, o sea, corren en paralelo. Me da tiempo a hacer una funcionalidad y coger esa Ujú. funcionalidad, llevármela al juego, sigo con el juego, necesito una nueva funcionalidad, no necesito una nueva herramienta, se me ha ocurrido algo por el camino y necesito una implementación, necesito hacer algo. Esta herramienta, por ejemplo, inicialmente tenía muy pocos botones y como puedes observar, al final era Es que está plagada de información. te hacías literalmente toda la física del circuito. O sea, prácticamente esto es toda la información que tenías, las Bercier. O sea, Sí, lo demás. la Bezier lo controlaba todo. De hecho, fíjate, Ujú. había uno de los nodos, había un nodo que decía qué figuras eran visibles cuando atravesabas el nodo. Pero tú no puedes representar todo el circuito. Tú representabas Solo solo lo que lo se que ve. necesitabas ver. Entonces, en los nodos había una cantidad de información tremenda. Porque esa cantidad de información, cuando la moto atravesaba ese nodo, tenía una cantidad de información disponible, como a qué velocidad lo debería haber atravesado, qué velocidad debería cuál es la velocidad correcta hasta el siguiente nodo. En determinados nodos tenía una información de que en ese momento, al atravesar ese nodo, el juego te ponía un icono, una flecha que te decía curva a la derecha peligrosa. O sea, te daba información de qué icono tenías que poner. Y todo iba codificado aquí. O sea, que realmente tienes un metalenguaje para definir el entorno, todo el Sí. entorno. Y una de las cosas más curiosas de una curva de Bézier es que en una curva de Bézier no solamente puedes interpolar entre nodo y nodo la propia curva, los puntos correspondientes a Ujú. esa curva, que es una interpolación, sino que además puedes interpolar valores. Ujú. Pero no coordenadas, sino valores. Por ejemplo, en el nodo 1 tengo una velocidad de 100 km por hora, en el nodo 2 tengo una Ya. velocidad de 40 km por hora. ¿A qué velocidad debería de ir en esta parte de la curva? Porque la moto dice, ¿a qué altura de la curva estoy? Sé que estoy entre dos nodos, pero Interpolas entre el de inicio y el de final. sí, pero interpola utilizando las funciones de Bézier. La misma función de Bézier, que es la que Ajá. genera la interpolación para Puede los tener puntitos, no solo la coordenada en el punto en el que estás, sino que puedes en paralelo hacer más. sí. Puedes interpolar. Yo modifiqué un poco el sistema para que hiciera ese tipo de interpolaciones. Y en este editor era gráfico, o sea, supongo, Sí, definías tú, sí, 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 sí. eso es una curva, lo que estamos viendo en blanco, y tú eres el que decías si había nodos nuevos, no, los movías. A ver, en este editor había una serie de botoncitos que es Ujú. crear puntos, mover puntos, borrar puntos. Y lo definías como el ASA también gráficamente, Sí, o. sí, no, era todo gráfico. Tú ibas con tu ratón, decías aquí un punto y si metías un punto entre dos puntos, el punto lo generaba entre medias, movía internamente todos los puntos de la curva de Bézier, la volvía a recalcular, etcétera, etcétera. O sea, funcionaba muy bien, era 3D Max en pequeñito solo para esto. Ya veo. Creo que tenemos algún. Sí, eh, ah, es el mismo, pero lo que estás viendo aquí el otro era la vista de planta y esto es un perfil. ujú. Ves también la zona que está señalada en blanco, se aprecian también las curvas y ves que las curvas no solamente tienen X, Y, sino que también tienen Z Ajá. y se están adaptando. Yo cuando dibujaba una curva en este editor, tú dibujas una curva, la curva automáticamente se adaptaba sobre la superficie sobre la que la dibujaba. No tenía que estar moviendo los puntos para adaptar a una superficie Ujú. determinada, sino que la curva buscaba el punto por gravedad, buscaba su punto inferior, su punto de colisión inferior y se Porque adaptaba claro, no era plano. literalmente. Aquí lo No. puedes ver cómo sube y baja el circuito, hace una especie de subida y bajada, porque los circuitos no eran en 3D, no son planos. Muy bien, y creo que tenemos otra más. No sé, aquí no hay curvas de los No, cielos. este se parece mucho al que habíamos visto en el episodio anterior, que es un mapeador en el cual vemos una escena, en el cual Ujú. vemos una pieza y con esa pieza se construyen de forma recursiva otros entornos mucho más grandes. ¿Vale?
Hay varios niveles de Hay varios definición. niveles. Esta es una de las partes del sistema, de uno de los sistemas que, que forman parte de ese universo de herramientas de los que estamos hablando, de ese universo de herramientas en el que las curvas de Bézier forman una parte importante de las la herramientas. definición. Este sería, eso, literalmente un mapeador. Como hacen mapas, las Bézier podría estar encima. Y aquí también definías alturas o eso era más de... En esta versión, esta es una versión, o sea, este trozo de esta herramienta que ves aquí es solo en 2 dimensiones. Dentro de esta herramienta había herramientas tridimensionales en las que sí se podía hacer. Pero podías definir, si tu juego era un juego de 2 dimensiones, 2D puro y duro, entonces el módulo que tenías que utilizar era este módulo. Estaba dividido por módulos. Tiene muchos módulos, es una herramienta muy grande en la que ves en la parte exterior tienes un marco de una ventana de Windows y dentro de esa ventana de Windows puedes ir sacando más ventanas dependiendo de lo que necesites. Allí hay una ventana de caracteres, aquí hay una ventana de piezas, debajo hay una ventana de mapas, un zoom sobre el mapa. O sea, tiene muchísimas opciones. Ya veo, ya veo. Y en general, bueno, con esto, ¿cómo se evoluciona? O sea, ¿cómo diseñar las arquitecturas en general? O sea, ¿cómo tienes las Bézier? O sea, ¿cuántos componentes? ¿Cómo organizas un juego? Porque hemos visto que con Bézier es capaz de definir un circuito, un área, pero no tendría solo por qué ser un circuito. O sea, podrían ser unas rutas en un laberinto, ¿no? ¿O no? Puede ser cualquier cosa. Lo que te dé la gana. Una Bézier, o sea, solo tienes que pensar en qué es lo que necesitas. Si lo que necesitas es algo que te indique un camino, una Bézier es perfecta. Si lo que quieres es hacer eso. Si lo que quieres hacer es... Bézier he utilizado, y esto a lo mejor es un poco adelanto, las Bézier las he utilizado en Cool Painter. De hecho, durante en muchos episodios hablaremos de las que hemos hablado de las Bézier y hemos hablado también, aunque no hemos hablado de Cool Painter, que eso es básicamente el final de nuestro recorrido, el sistema de trazado, el cómo traza los trazos en el espacio en 3 dimensiones, la suavidad del trazado, la perfección del trazado, que sea completamente suave, que no tenga roturas, que no tenga zonas quebradas, zonas angulosas, que sea perfecto. Todo eso es gracias a una utilización de Bézier adaptada a ese sistema, con una serie de componentes extras de suavizado que ideé en un momento determinado. Y siempre intento adaptar ese tipo de elementos para hacer construcciones complejas. Digamos que las curvas de Bézier me han servido en muchas ocasiones para muchas cosas. Y fíjate que esto es porque te encontraste el libro de Bézier, que puede que haya otros libros que no haya visto. Que no hayas visto, imagínate, o sea, pero eras un martillo y encontraste eso, y solo viste clavos o encontraste el libro de los clavos y a correr. Pero, bueno, la verdad es que cuando lees libros encuentras muchas cosas, basta con que te intereses un poco. Hay muchas cosas que ahora se lo preguntaría a ChatGPT. Le preguntaría, oye, dame un sistema de curvas de Bézier. Le he preguntado cosas a ChatGPT últimamente bastante complicadas. ¿Y qué tal? Muy mal. ¿Se las has preguntado en inglés? Porque a lo mejor... o en ruso. Se las he preguntado en todo lo que... En todo. Y nada, ¿no? No. Cuando yo creo que el ChatGPT está muy bien. Sí que me he encontrado alguna vez ese miedo al lienzo en blanco, que sueles tener muchas veces. Sí, a mí me pasa muchísimo. El miedo al lienzo en blanco. Y ChatGPT puede que no acierte, puede que no lo haga bien, puede que se lo invente. La última vez que le pregunté una cosa se lo inventó literalmente. Yo creo que lo de Lázaro, que no hemos preguntado antes, se lo está inventando. También se lo ha inventado. Porque acuérdate que ha terminado diciendo no hay documentación. Pero bueno. Se lo ha inventado. Sí. Yo pero sirve como punto de partida, es un buen punto de partida. Es como tener algo escrito ya en tu lienzo en blanco. Ya no partes de algo blanco en el que tienes que empezar a pensar, ¿y cómo hago yo esto? ¿Cómo lo hago? Aunque no te lo cuente bien, aunque falle, aunque te diga algo que no es mucho mejor que nada. Absolutamente. Mira, ayer me pidió a mi mujer sentencias. Me dijo, ChatGPT no tiene las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia. Y digo,
tampoco me extraña, o sea, pero le deben faltar muchas cosas. Pero me pidió una historia que era, no me acuerdo, la cláusula de claridad o cómo declara tiene que ser una cláusula en un en contrato de no competencia, que es como... Y me puse media hora porque no sé absolutamente nada de legal y saqué si eso podía ser por lo civil o por lo penal o por lo social. ¿Qué significaba? Que era de, mira, si una cláusula no está clara en la no competencia, se rompe el contrato porque tienen que ser súper claras para evitar, bueno, que no haya justicia. El caso es que en media hora o en una hora, que no tenía nadie a quien preguntarle y me negaba a navegar por internet, empecé de cero, no soy un abogado especialista, pero esa cláusula me la tengo súper cortada. Sé el número del código, en el código penal y en el código civil, cuál es el artículo que lo define perfectamente. Le he dicho que me haga un resumen, que como no me valía, hazme un resumen como si tuviese 10 años, que esto fue lo que me dio la pista de entenderlo, pero no tenía ni idea y ahora tengo un poco más, pero me pasa con todo, ¿eh? Con física, Sí, sí. con las Bercier, tenía que haberle preguntado para venir con este Pues salido. le tengo que preguntar sobre el tema de las Bézier y la ChatGPT. Yo creo que es tan antiguo el tema de Bézier Que puede que se lo sepa. que seguro que se lo sabe. Pero yo creo que es una forma de... Yo estoy empezando a cambiar mi motor de búsqueda. No, bueno, no sé si te lo he dicho. Buscar en Google ya no me gusta tanto, No, ni a mí. porque en Google tienes el posicionamiento de las páginas, los truquitos de posicionamiento, Los anuncios, los enlaces anuncios, patrocinados. el que buscas algo y te sale envuelto en un montón de entradas de otras cosas que no vienen al cuento. ¿A ti no te estresa cuando te ponen un vídeo de 15 minutos para explicarte cómo se corta un plano en Blender? Que es como, pero que yo no puedo perder 15 minutos. Y todas esas instrucciones. Yo tengo un truco, perdona, es que estoy muy bueno, me emociona que te pase exactamente lo mismo que a mí, que es que me he incluido una extensión de Chrome, entonces cuando busco me salen los enlaces de toda la vida de Google, pero aquí empieza ChatGPT a escribirme. Entonces ya hago todas las preguntas más a ChatGPT, o sea, ya las hago extensas preguntando eso, cuál es el código del artículo del openar, de las cláusulas de tal, y veo que salen un montón de historias con mucha pereza, que si la Aranzadi, que si no sé qué tal, y me lo escribe como perfecto. Entonces, a veces solo pido una dirección y esto no vale para nada, pero el 90% de las veces me hacen muy buenos resúmenes, ¿eh? O sea, Sí. Me ayuda. Sí, a mí también. Yo estoy cambiando mis hábitos. O sea, ya se pueden espabilar los señores de Google. Yo creo que tú y yo siempre hemos sido muy rápidos cambiando hábitos, que es lo que nos ha hecho tener, en mi caso, un mini poder extra respecto al estado actual, y en el tuyo, joder, coges el libro de Bercier y te montas toda una arquitectura. Sí. Pues yo creo que hoy lo vamos a dejar este capítulo aquí. Bercier, las curvas de Bercier. Bercier supongo que es un señor, no es un... Sí, es un señor. No lo digo porque, a saber, podría ser literalmente un sitio de copas. No, que va. Bercier me refiero, no las curvas, sí, sí. O cualquier cosa. Pero yo creo que es un gran desconocido y que a más de uno estoy seguro que le va a cambiar el chip y va a decir, joder, yo estaba haciéndome ahí un XML, un JSON, con tuerza a la derecha, grados y tal, y cuando descubran que está interpolado, que está escrito... Funciona perfecto. Es que sabes por dónde va. Incluso tú mismo... ¿Se pueden hacer en 3D? Sí, ¿o no? Sí, son estas que están ahí. Eran en 3D. Son en 3 dimensiones. Incluso ya no solo las motos enemigas. En todos los juegos y en estos de motos y coches hay que meter un sistema de ayuda. Tú no puedes pedir al usuario que sea un conductor perfecto. Entonces, esto es lo que hablábamos antes... No se salía del carril, me estás diciendo que un poco de tracción... Claro que se sale del carril, pero hay una tendencia a que te ayude. ¿Vale? La máquina te echa una manita, sobre todo al principio. ¿Te acuerdas todo lo que hablábamos de la jugabilidad, sí, de no sentirte mal cuando juegas y sentirte como un empoderado, como el rey, como un auténtico rey porque soy el mejor, etcétera? Pues bueno, pues cuando estás jugando un juego de carreras hay que echarte una mano, al menos al principio. Si eres muy bueno, pues el sistema deja de ayudarte, pero si eres malo te va a ayudar. Cuando des la curva perfecta,
Vamos a decir, bueno, no ha vibrado, la moto no ha vibrado. pero la he dado yo, qué bueno que soy. En realidad no la has dado tú, te ha echado una manita el sistema. Para ir subiéndote el ego. Para ir subiéndote Esto el es ego. increíble, o sea, no solo para pintar, sino que además es parte de la jugabilidad, Parte de la jugabilidad. es el soporte de la jugabilidad. Pues oye, muchísimas gracias otra vez, porque yo creo que ahora todo el mundo se está metiendo en ChatGPT para buscar Bercier Para buscar Bercier. y a ver cómo lo utiliza para más cosas, casi Me seguro. parece muy bien. Y nada más por hoy. Hemos dejado prometido que haremos un curvas de Bercier parte 2 y vamos a enseñar un poco de diseño. Probablemente nos traigamos un portátil y veamos ese editor o el que utilices ahora para ver cómo funcionan y dónde están esas asas, que yo sé cómo son las asas, pero a lo mejor todo o no. Pero tengo una idea de, porque alguna vez, pero ya no estoy seguro si las he visto en las split line. Las has tenido que ver en algún programa de diseño gráfico, Corel Draw, por ejemplo. Pero puede que lo haya visto hasta cambiando niveles de luz en el Premiere, ¿eh? O sea, filo de... Porque como haces curvas... Es que la interpolación derivada de curvas es una interpolación muy buena, ¿sabes? Y se puede utilizar para cualquier cosa. Yo ya las he visto en animación. Cuando estás haciendo animaciones, haces animaciones con curvas. Entonces tú vas subiendo el nodo, moviendo las asas y generas una curva de animación que tiene una bajada, una subida. Es verdad, es verdad, es verdad. Claro que lo has visto ahí también. Y yo juraría, y con esto ya sí que nos vamos, porque estábamos despidiéndonos, ¿no había unas reglas que nunca sabías para qué, que parecía el zapato de un elfo? En los conjuntos de reglas estaba la regla recta, el cartabón, sí, sí. y no había una para hacer split line con puntos muy burdes. Había una regla de curvas, sí. Y esto no me iba a decir, no me jodas, no me jorobes que eso era una Bercier No creo que fuera una Bercier. Pero yo recuerdo esa regla, la recuerdo y la he utilizado, ¿eh? Y yo juraría que he hecho con esa regla, yo juraría que he hecho un huevo, o sea, hacer un huevo partiéndolo y tal, o sea, lo que sí que seguro. He atado curvas. Joder, esto sí que es volver al pasado potentemente. Estás volviendo lejísimos. Sí. Ahora, si se pueden hacer juegos con la regla aquella, voy a buscarlo ahora mismo en Wallapop a ver si lo siguen. Porque no me voy a comprar una nueva para no hacer nada, pero bueno, nunca se sabe. Pues ahora sí, acabamos hoy. Muchas gracias a Singular por cedernos el Stage One, este maravilloso sitio para hacer estos programas y muchas cosas más. Y como siempre, por supuesto, a Luis Ángel, que no deja de sorprendernos capítulo a capítulo, y al equipo técnico del Stage One. Y nada, nos vemos en el siguiente.